La cardiopatía isquémica, por ahí, patología de infarto agudo de miocardio, una patología que causa mortalidad en gran cantidad de la población, pero todos han escuchado lo que puede producir algún infarto como tal, ya depende de la magnitud del mismo, ¿ya? Entonces vamos a ver por ahí fármacos que ayudan o sirven para el tratamiento de estas patologías, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es farmacología de la trombosis y la hemostasia, ¿no? Un capítulo no tan amplio, pero digamos que está, o sea, es amplio, pero está resumido para que sea de fácil comprensión. Ya, no son muchas diapositivas. Así que la idea es que se entienda para poder avanzar. Recording in progress. Entonces, existen guías de tratamiento de varias enfermedades, por ahí una de las que sacamos relevancia es el guías de tratamiento del infarto agudo de miocardio. Por ahí hay guías en el tratamiento del infarto con elevación del ST o sin elevación del ST. Ya por ahí algunos ya tienen que haber escuchado ese término, ¿ya? Por ahí una guía salió hace poco, la del sin el ST, ya es 2017. Bueno, van saliendo según los que se vayan actualizando. Pero a lo que vamos es la utilidad de estos fármacos con diferentes clases de recomendación, ¿no? Que se van a estar utilizando. Por ahí vamos viendo algunos fármacos, por decirlo, vemos las clases de recomendación, el nivel de evidencia de cada uno. Por acá vemos, igual ya nos toca ver los fármacos, pero aquí es el prasugrel, ticagrelor, como tratamiento antiagregante plaquetario, clase 1A, bastante importante como tal. Ya, el uso de ácido acetilsalicílico, también tiene una clase 1B. Y por ahí vemos otros fármacos como tratamiento anticoagulante, porque aquí vamos a determinar algo, farmacología antiagregante y anticoagulante, ¿no? Para tener esos dos puntos importantes a mencionar. Ya, por ahí tenemos heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, la noxaparina y la fondaparinol, que no se utiliza, por decirlo así, ¿no? La gran cantidad de fármacos que se pueden utilizar, la aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor que veremos más adelante, abscisimac, tirofiban, heparina no fraccionada, enoxaparina, vivalirudina, y demás fármacos que se utilizan, ¿no? Aquí están con las dosis, según cómo se utiliza, según el caso de pacientes con infarto con elevación del ST. Ya. El otro fármaco que vamos a ver, o grupos farmacológicos, es los fibrinolyticos. ¿Ya? Entonces por ahí vemos fármacos que se utilizan como tal para tratar de, entre comillas, disolver el coágulo, ¿no? Estos efectos de lisis de la fibrina, ¿no? Parecen fibrinolíticos, ¿ya? Por ahí el más común en nuestro medio es la streptokinasa. Tenemos la cantidad de fármacos fibrinolyticos, por ahí está la streptokinasa, alteplasa, resteplasa, tenetaplasa, que en nuestro medio más común, por ahí frecuentemente, es la streptokinasa, ¿no? Bueno, ya será una guía más actualizada, hasta 2016, por ahí no la he actualizado la diapositiva. En el tratamiento de la fibrilación auricular, ya saben, lo que por ahí en alguna ocasión le mencioné, la fibrilación auricular, una enfermedad en la cual el corazón da oscilaciones a nivel auricular y tiene la tendencia a formar trombos a nivel auricular. Entonces, esta formación de trombos es una de las causas predisponentes a formar accidente cerebrovascular, porque por ahí se desprende el trombos y se hace émbolo y va a ocurrir alguna arteria a nivel cerebral. Entonces, por lo cual este paciente que tiene FA o fibrilación auricular debe estar anticoagulado. Entonces, hay una cascada de fármacos que se utilizan para este tipo de patologías. Así que eso tenemos que ver más adelante, ¿no? Utilidad. Aquí vamos a mencionar el tratamiento agudo y crónico del paciente con fibrilación auricular y por ahí menciona anticoagulación oral, ¿no? Para determinar el riesgo de enfermedad cerebrovascular y la idea es evitar aquello, ¿no? Existen score para poder utilizar, score de riesgo isquémico y hemorrágico, por ahí el isquémico es el CHA2-VAS o CHA2-DS2-VAS, por decirlo así, y el otro para ver el riesgo hemorrágico es el Haslet, ¿no?
Entonces, son dos scores que se utilizan tanto para el riesgo isquémico como para el riesgo hemorrágico, ¿no? Y bueno, eso de manera bastante general, pues, ¿no? No estamos viendo patologías como tal, ni enfermedades como tal, solamente para mencionarlas. Pero desde ya van diciendo, bueno, a nivel cardiovascular, por ahí, infarto agudo de miocardio, ¿ya? Y también otro, fibrilación auricular. Entre las dos enfermedades por ahí que se utilizan, ¿no? Entonces vamos a hablar por ahí unos datos básicos de hemostasia, vascular y trombosis. Para que se dé la hemostasia van a haber ciertos pasos, por ahí va a haber una vasoconstricción a nivel del vaso involucrado, va a haber una interacción plaquetaria en el cual las plaquetas, para decirlo de manera sencilla, las plaquetas se activan y llaman más plaquetas para que se agreguen y formen el tapón. ¿Ya? Entonces este tapón hemostático va a comprender lo que es la hemostasia primaria, es decir, va a haber una hemostasia primaria y después de este tapón plaquetario se va a desencadenar la cascada de coagulación y va a formar una hemostasia secundaria, por lo cual se va a formar el coágulo, ¿ya? La formación de fibrina y la organización del coágulo. Así también como se forma el coágulo, también hay un proceso endógeno de que equilibra eso y es un mecanismo de fibrinolisis, de manera normal, que va a regular la progresión ilimitada del coágulo, porque si no existiera este mecanismo, se estuviera formando de largo el coágulo. Y no es así, ¿no? Entonces esto de aquí forma una especie de balanza que se mantiene equilibrada entre los fenómenos trombóticos, es decir, por los mecanismos que involucran la hemostasia, con los fenómenos hemorrágicos, o que te da el efecto de la fibrinolisis. Entonces, si se pierde este equilibrio, que por ejemplo se mantiene de manera equilibrada, si se pierde este equilibrio, va a terminar resultando en procesos hemorrágicos si predomina el efecto fibrinolítico, o efecto trombótico, por ahí si se disminuye el efecto fibrinolítico y aumenta el otro, ¿no? Entonces, esto es una especie de equilibrio y por ende los medicamentos están involucrados en esto de acá, ¿no? La trombosis, bueno, la formación de coágulos interiores del vaso sanguíneo, y los tres grupos farmacológicos que vamos a ver ahora están comprendidos como fármacos antiplaquetarios, fármacos anticoagulantes y fármacos fibrinolíticos, ¿no? Entonces ahí vamos viendo por ahí los tapón plaquetario, la formación del coágulo, es decir, hemostasia primaria y secundaria, y el mecanismo regulador que es la fibrinolisis. En este caso entran los fármacos fibrinolíticos. Entonces, lo que le he mencionado, la hemostasia sanguínea consiste en una serie de mecanismos que tienden a mantener la sangre en un continente vascular y en forma líquida, ¿no? Las tres fases fundamentales de la hemostasia son interacción plaqueta-pared vascular, fase plasmática de la coagulación y la fibrinolisis. Los fármacos activos sobre la hemostasia actúan sobre alguna de las tres fases mencionadas, por eso que los fármacos que vamos a ver están involucrados en estas fases, por eso es que les mencioné acá, los grupos farmacológicos. Así que estar atento a eso, ¿no? Entonces por ahí tenemos un gráfico de la formación del trombo, como hay una lesión de una pared vascular, por eso están referidos como el efecto de la pared como tal. Interviene lo que es el colágeno, el factor de von Willebrand también interviene acá, y esta que es una plaqueta como tal. La plaqueta va a tener sus receptores, ¿ya? Receptor de glucoproteína, tenemos 1A, 1B, y también tenemos receptor 2B, 3A, bastante importante. Entonces aquí a nivel de la 1A y 2B, pero 1B interviene lo que es el colágeno y el factor de von Willebrand. Y esto, bueno, lo que va a hacer es que se libere por ahí sustancias como tal, como el ADP, el tromboxano A2, que por ahí nosotros alguna vez escuchamos tromboxano A2 y su efecto agregante plaquetario. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que activa a sus receptores específicos para activar mayor plaquetas y así mayor agregación plaquetaria. Entonces, y se da lo que es la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, por ahí mencionamos algo de las plaquetas, derivan del citoplasma del omega cariocitos. La duración de las plaquetas es de 7 a 10 días, eso ya todos lo saben, ¿ya? Y el valor normal es de 150.000 a 400.000 plaquetas, ¿no? Entonces, esto interviene en la formación del tapón plaquetario, entonces hay un daño vascular, la exposición de la matriz subendotelial, se libera óxido nítrico, protoaciclina I2, que inhibe la activación,
y agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, los mecanismos que intervienen acá es bueno, activación, adhesión y agregación plaquetaria. Entonces, para la adhesión, que están los factores de von Willebrand y el colágeno, al comienzo, para que se dé la adhesión, se activan y a su vez se va a dar la agregación plaquetaria, ¿no? La trombina, el tromboxano 2, el ADP, ¿ya? Importante más que todo como tromboxano 2 y ADP, ¿ya? En la activación y agregación plaquetaria. Esto va a estar a su vez limitado por la prostaciclina, ¿no? Prostaglandina I2. Que tiene que ver con un efecto inhibidor de agregación y vasodilatador. Entonces ese ADP que se libera de la plaqueta, para no tener el gráfico acá, el ADP que está por acá, va o actúa sobre unos receptores P2Y1 y P2Y12. Tener en cuenta estos receptores, ¿ya? Que se encuentran en el plaquetario, porque ¿qué es lo que hace al activar el ADP en estos receptores? Inicia mayor agregación plaquetaria y también aumenta más la síntesis de tromboxano 2, que también tiene que ver con más agregación plaquetaria. Entonces acá tenemos el gráfico. El daño tisular como tal, colágeno, von Willebrand, niveles de glucoproteínas 1A, 1B, por decirlo así. La liberación del tromboxano 2 para que estimule mayor agregación plaquetaria, el ADP que va a sus receptores P2Y1 y P2Y12, ¿ya? Induce la liberación de COX-1, que ya por ahí vimos con tromboxano, ¿ya? Y también de la glucoproteína 2B3A, que también está involucrada en mayor agregación plaquetaria. Entonces, ojo con estos puntos, estos receptores, porque los fármacos, estos mecanismos normales, los fármacos van a bloquear estos mecanismos, ¿no? La prostaciclina tiene un efecto contrario, ¿no? Por eso tiene un efecto, aquí le ponen de color rojo, por un efecto negativo sobre eso. ¿Ya? Eso con el asunto plaquetario, ¿no? Entonces ahí se va a dar la formación del tapón plaquetario, y después se va a dar lo que es la cascada de coagulación, tanto con la vía intrínseca y extrínseca. Por ahí tenemos dos vías. Estas dos vías entran en una vía común a partir del factor 10 activado. Ya interviene el factor 5 con calcio, da el cambio de protrombina a trombina. Esta a su vez de fibrinógeno a fibrina, y bueno, va a dar el endurecimiento de la fibra, ¿no? Y el coágulo como tal. Por ahí lo importante de todo esto es que van a haber fármacos que van a estar bloqueando algunos de estos mecanismos, ¿no? Pero por ahora solamente mencionar que existe vía intrínseca y extrínseca, una vía común a partir del factor 10 activado, el 5 con calcio, protrombina, trombina, y esto se ve de fibrinógeno a fibrina para dar el endurecimiento de las fibras, ¿no? Tenemos lo mismo, tanto vía intrínseca como extrínseca, ¿ya? Una vía común, 10 activado, interviene el 5 con calcio, 2A, y bueno, fibrinógeno a fibrina, coágulo de fibrina. Entonces, este es el mecanismo que se da: protrombina, trombina, fibrinógeno a fibrina. Tenemos lo mismo acá tenemos la vía común, aquí te viene el 5, calcio, protrombina, trombina, y esto se ve fibrinógeno a fibrina. ¿Ya? Y se va a dar el entrecruzamiento de fibras para formar la malla y el coágulo como tal. Aquí tenemos los factores de la coagulación. Y bueno, la protrombina, calcio, bueno, tanto que podemos. Este es el mecanismo por ahí de la vía de la coagulación, por eso es lo que podemos de manera bastante general, bueno, efecto agregante plaquetario, hemostasis primaria, hemostasis secundaria, formación del coágulo por la vía tanto intrínseca o extrínseca, vía común, ¿ya? Y acá tenemos el efecto de la fibrinólisis, ¿no? Este es el mecanismo regulador, en cambio, ¿ya? Para modular la formación de fibrina. La antitrombina 3 va a neutralizar la trombina y factores 11 activados, 9 activados y el 10 activado, ¿no? La proteína C y S inactivan los factores 5 y 8 activados. Por aquí me parece que vemos antitrombina. Bueno, mencionada acá, ¿no? Entonces acá tenemos el efecto de los factores de la coagulación, su vía común 10, ¿ya? De la trombina, como tal, trombina, y a su vez con la formación de la fibrina y la red de fibrina, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que cuál es el mecanismo acá regulador de eso? ¿Ya? Es la producción de activadores de plasminógeno como tal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? También llamado TPA. ¿Qué es lo que hace? Que el plasminógeno se transforma en plasmina y este a su vez, hasta el gráfico lo menciona ahí, es el que digiere la fibrina. Lo ponen hasta la figurita de tijera como que va a cortar las haces o las fibras como tal de la fibrina, por decirlo así, y por ahí tiene su lógica como tal. Entonces, prácticamente lo que hace es eliminar o destruir esas mallas de fibrina, digámoslo, para que se pueda entender. Entonces, por eso su efecto fibrinolítico, eliminan la fibrinolítica. Entonces, ahí tenemos a la par estos mecanismos. Entonces, agregación plaquetaria, coagulación y efecto contrario, que es la fibrinólisis de manera endógena. Pero ahora no hemos mencionado ningún fármaco. ¿Ya? Entonces aquí tienen el TPA, plasminógeno, plasmina y eliminación de la fibrina. Entonces vamos a ver los fármacos. Tenemos fármacos antiagregantes plaquetarios. Entre ellos tenemos los inhibidores de la COX-1. Entonces por ahí se le hace bastante conocido porque por ahí mencionamos formación de COX-1 para la formación y liberación de tromboxano. Entonces aquí tenemos los inhibidores de COX-1, específicamente el ácido acetilsalicílico. ¿Ya? Otro grupo de fármacos antiagregantes plaquetarios tenemos los antagonistas de los receptores de la glucoproteína 2B3A. Entonces por ahí nos acordamos del gráfico y por acá vemos estos receptores, glucoproteína 2B3A. Entonces vamos a bloquear acá. En estos fármacos tenemos de manera endovenosa el axicimab y el tirofiban. Tirofiban es el que utilizamos en nuestro medio, ¿ya? Y el orales casi no se los utiliza. Otros fármacos tenemos los antagonistas de los receptores P2Y12. Entonces, ¿dónde escuchamos P2Y12? ¿Dónde va el ADP? El ADP que se verá de acá va a nivel de estos receptores P2Y12. Entonces vamos a bloquear este receptor para cortar el camino común, por decirlo, cortar la vía de la síntesis de la agregación plaquetaria. Así que vamos a bloquear acá. Entonces, estos antagonistas del receptor P2Y12 podemos mencionarlos o se lo podemos dividir como antagonistas reversibles e irreversibles del receptor. O sea, prácticamente ya van a bloquear ese receptor y que quede de manera irreversible sobre la plaqueta. Entonces, ellos tenemos los irreversibles a la ticlopidina, clopidogrel y el prasugrel. Clopidogrel, bastante usado en nuestro medio. Cuando escuchen tratamientos de infarto van a escuchar aspirina y clopidogrel. Entonces ahí tenemos el clopidogrel. Y otro que se utiliza, pero no en nuestro medio, en otro lado sí, es el prasugrel. No es tan común. Otro fármaco tenemos los antagonistas en cambio reversibles del receptor P2Y12. Tenemos el ticagrelor, común en nuestro medio. Bueno, entonces tenemos estos antagonistas reversibles, ticagrelor, que se utiliza también en nuestro medio, y el cangrelor, que bueno, eso no. Y bueno, tenemos por ahí otros que no son tan frecuentes, moduladores de monofosfato cíclico intracelulares, moduladores de las ciclasas, inhibidores de la fosfodiesterasa, mirrinona, silostazol, dipyridamol. Pero por ahora me interesa que se aprendan lo de acá, este aquí. Entonces partimos con los inhibidores de la cicloxanasa, de la COX-1, ahí tenemos la aspirina o ácido acetilsalicílico, ya bloquea de forma irreversible la COX, ya, por lo cual inhibe la generación, la formación de tromboxano 2 por la plaqueta. Entonces, si no hay tromboxano 2, no va a haber agregación, porque ya les mencioné que interviene en la agregación plaquetaria, ¿no? Como no tiene núcleos, no hay síntesis, por lo cual el efecto se mantiene durante la vida de la plaqueta. Ya eso les mencioné, creo que en las primeras clases, cuando vimos AINES, así que el efecto se mantiene
de 7 a 10 días, ¿sí? Hasta que dure la plaqueta, ¿no? ¿Ya? Por eso es que los pacientes que se van a operar de una cirugía electiva y están tomando aspirina, se les pide que suspenda y que después de 7 a 10 días pueda operar, ¿no? Así que por ahí tener en cuenta eso de ahí. Por ahí se lo suele utilizar profilaxis de episodios tromboembólicos, disminuye el riesgo de muerte e infarto. Bueno, directamente el tratamiento varios, se lo utiliza de manera profiláctica para pacientes que tienen bastantes factores de riesgo cardiovascular, por ahí hipertenso, diabético de cierta edad. Bueno, se puede utilizar como manera profiláctica, estuvo medio discutido hace 2 años aquello, pero bueno, pacientes con bastantes factores de riesgo cardiovascular se los podría utilizar. Pero pacientes que ya están cursando el infarto o han tenido infarto, deben estar tomando ese tipo de fármacos, de aspirina, por buen tiempo, ¿no? Disminuye el riesgo de muerte y de infarto, ¿no? La semivida del fármaco, 30 minutos. Hay que tenerlo con precaución en pacientes que tengan antecedentes de úlcera péptica. Ya por ahí ustedes se acuerdan, pues la gastropatía por AINES, todos los años que forman los AINES, las usas aspirinas, el problema a nivel del estómago, la úlcera como tal, pacientes que tengan disfunción hepática y renal, ¿no? También embarazo. Contraindicado, si el paciente tiene trastorno hemorrágico, o sea, si el paciente está sangrando, no podemos dar. Alteración en la coagulación, paciente que tenga una úlcera activa, y en menores de 16 años por el síndrome de Reyes, que eso ya lo vimos cuando vimos AINES. Otro grupo farmacológico son los antagonistas receptores de la glucoproteína 2B3A. ¿Ya? Este fármaco por ahí solamente escucharán tirofiban. ¿Ya? La activación de este receptor en la superficie plaquetaria constituye el último paso en la activación plaquetaria. Entonces, bueno, tenemos estos antagonistas, ¿no? En nuestro medio, frecuente es el tirofiban, ¿ya? Y por ahí en otros lados suelen utilizar el laxizimab. El laxizimab es anticuerpo monoclonal de uso parenteral, ya, intravenoso, interfiere en la adhesión plaquetaria al endotelio y su activación como tal, ¿no? Semivida muy corta, ese efecto se mantiene hasta 4 días para la administración. Se utiliza como tratamiento coadyuvante con la heparina y aspirina, prevención de complicaciones isquémicas. Así se utiliza combinado a los otros fármacos, ¿no? Como para mencionarles del tirofiban, más que todo, que utilizamos en nuestro medio, se lo utiliza bastante en pacientes posterior al cateterismo cardíaco, por ahí pacientes que tienen alta carga trombótica en las arterias coronarias, y bueno, se lo dejan en infusión intravenosa por ahí unas 24 horas más después de haberle colocado el stent, ¿no? Por ahí, para ver la utilidad de este tipo de fármaco, ¿no? Que ahí es donde escucharán este fármaco, ¿no? Ahí tenemos los antagonistas del receptor P2 y E12, ya, los irreversibles, entonces, las tenopiridinas. Tenemos la ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, que son profármacos, por lo cual deben ser activados por el citocromo, ya. Clopidogrel es fármaco de segunda generación, profármaco, se metaboliza a nivel hepático y actúa de forma selectiva sobre el receptor P2 y E12 plaquetario. Tiene una acción irreversible, por lo cual la duración va a estar durante la vida plaquetaria, ¿ya? Las indicaciones se utiliza de manera combinada con aspirina, ¿ya? Bueno, se utiliza combinado aspirina en tratamiento del infarto agudo de miocardio. O sea, ustedes van a escuchar pacientes que se estén infartando y de ahí hay que darles estos 2 fármacos como tal. Pero hay que tener en cuenta que también aumenta el riesgo de sangrado, ¿no? Se lo puede utilizar como alternativa como de la aspirina, por ahí si el paciente tiene antecedentes de úlcera péptica, úlcera gástrica, bueno, no puede tomar aspirina, por tal motivo, por ahí podemos dar este tipo de fármacos, que ya vimos que el mecanismo de acción es diferente que la aspirina, ¿ya? Bueno, por ahí antes decían que no había evidencia en el uso en la enfermedad cerebrovascular, pero más frecuente se está escuchando de que se lo utilice en pacientes que tengan infarto cerebral, ¿no? Hay que tener ojo con los inhibidores de la bomba de protones, más que todo con el omeprazol, porque va a disminuir su actividad como tal, ¿no? No tanto como el lasoprazol y el pantoprazol, pero sí con el omeprazol. El prasugrel, eso con el clopidogrel, de hecho, me interesa más que sepan de clopidogrel, porque es algo que lo utilizan de manera frecuente y que deben entender por ahí
el uso de este tipo de medicamentos, ¿no? En nuestro medio, frecuentemente, infarto de miocardio, por ahí lo vinculan también con infarto cerebral, lo suelen dar. Pero el infarto de miocardio ya le mencioné en las guías que está puesto como tratamiento. Prasugrel, tercera generación, profármaco también, metabolismo igual que el anterior, semivida de 7 horas, tiene un efecto más rápido y estable que el anterior. Se utiliza en el paciente con síndrome coronario agudo, ¿ya? Pero que se va a realizar una angioplastia coronaria. El paciente, siempre y cuando se conozca la anatomía coronaria y le vayan a colocar un stent, se lo utiliza, ¿ya? Está contraindicado en accidente isquémico transitorio, ¿ya? Previo que tiene el paciente, mayores de 35 años y pacientes con bajo peso, menos de 60 kilos. Estos fármacos, por lo general, hay tendencia a producir sangrado, entonces tiene ciertos efectos, ¿no? El fármaco antagonista reversible como tal es el ticagrelor, que la idea es incorporarlo un poco más en nuestro medio, si lo suele utilizar, ¿ya? Fármaco activo, no requiere activación plaquetaria, bloquea de manera reversible los receptores P2 y E12, ¿ya? Además, el efecto vasodilatador por este mismo efecto a nivel músculo lisovascular. Se lo utiliza en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿ya? Por ahí las personas que se les ha explicado algo de electro, por ahí escuchamos alguna vez síndrome coronario con elevación del ST, porque también hay sin elevación del ST, ¿ya? Concentración máxima plasmática o en 1 hora y media. Efectos adversos, bueno, todos estos fármacos te van a producir sangrado, o sea, de ley un efecto adverso del sangrado, ¿ya? Cierto porcentaje te puede producir disnea, cierta disnea como tal, ¿ya? Y también puede haber cefalea, tos, mareo y náuseas en el uso de estos fármacos, ¿no? Pero es bastante poco el porcentaje de pacientes que pueden tener estas manifestaciones. Entonces, ojo con el ticagrelor, Brilinta, que es en nuestro medio, como tal. Entonces, acá tenemos más o menos el mecanismo. Va a haber una ruptura de una placa, la plaquita se rompió y se va a formar el tampón plaquetario y coágulo, ¿no? Entonces, con el colágeno, factor de von Willebrand, con la adherencia, la activación, agregación plaquetaria, lleva la liberación de CUS1 que forma el tromboxano A2 para atraer y activar mayores plaquetas, asimismo el ADP pasa a sus receptores para hacer este mismo efecto, ¿ya? El último paso es la activación de la glucoproteína 2B3A y va a generar la agregación como tal plaquetaria, ¿no? Entonces aquí tenemos los fármacos donde van a actuar, tenemos ácido acetil salicílico con la COX, tenemos acá las familias de la prasugrel, clopidogrel, ticagrelor a nivel de los receptores B2 y E12, donde va a actuar el ADP, y por acá tenemos los otros fármacos, como les dije, el tirofiban, específicamente como antagonista de los receptores de la glucoproteína 2B3A. Acá tenemos el ADP, cómo va a estar sus receptores, en este caso el P2 y E12, y cómo los fármacos van a bloquear este mecanismo, ¿no? De manera directa, el ticagrelor o cangrelor, ¿ya? O como profármaco, la clopidogrel prasugrel, que necesita del citocromo CYP3A4 para poder metabolizarse y dar su metabolito activo y hacer su efecto, ¿ya? Entonces eso con el asunto de los fármacos antiagregantes plaquetarios, ¿no? ¿Por qué le hacemos énfasis en eso? Porque son bastante comunes, ustedes van a manejar, ustedes lo van a tratar, van a ver pacientes con este tipo de medicamentos, entonces ustedes ya se orientan por ahí con estos medicamentos, ¿no? Ahí tenemos fármacos anticoagulantes. Bueno, tener en cuenta, ya vimos por ahí algo de la cascada de la coagulación, con la generación de la trombina como tal, que activa plaquetas. Intervienen factores como calcio, que por él lo mencionamos, fosfolípido de membrana, y la vitamina K. O sea, aquí también en todo este mecanismo de coagulación interviene la vitamina K, porque hay factores que son dependientes de la vitamina K. Esto es preguntas de fisiología, porque esto ya lo vieron en fisio. Igual se repite acá, ¿no? Factores dependientes de vitamina K, tenemos el factor 2, 7, 9 y 10. Esta pregunta es típica de examen, tanto de fisio, de fármaco, de clínica, de cardiología, del área. Siempre van a escuchar eso. Los factores de coagulación que tienen relación con la vitamina K.
La trombina, más los factores 11, 9 y 10 activados, neutralizada por la antitrombina 3, que ya lo mencionamos antes. Son datos que se mencionan porque los fármacos van a estar encaminados con esto de acá. ¿Ya? Entonces, los fármacos anticoagulantes inhiben o interfieren algunos de estos mecanismos de la hemostasia secundaria. Entonces, aquí tenemos fármacos dicumarínicos, ¿ya? Que interfieren en la síntesis hepática de factores dependientes de vitamina K. Esto aquí van a impedir que se formen los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Estos fármacos son la warfarina y el acenocumarol. En nuestro medio, warfarina, y por ahí en otros lados, acenocumarol. ¿Ya? Por decirlo, en mi Recording caso, stopped. me tocó estar en Argentina. En Argentina se utilizan el acenocumarol. Allá, acá es warfarina, pero igual prácticamente es lo mismo. Recording in progress. Otro van a activar la antitrombina. Entonces, si por ahí vimos que la antitrombina neutraliza unos factores, bueno, también estos fármacos activan la antitrombina, y por eso tenemos la heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, la heparina y la enoxaparina. Otro van a inactivar directamente la trombina, como la irudina y el dabigatran, ¿ya? Hacemos mención, ya, bueno, ya les digo después. Y otro van a inhibir el factor 10 activado de manera directa, el rivaroxaban y el apixaban, e indirecta, parenteral, el fondaparinux o la fondaparina. Entonces, de manera general, existen fármacos, para decirlo de dos maneras, los anticoagulantes orales y las heparinas como tal, ¿no? Porque heparinas tenemos heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux o fondaparina, y los ACO, llamados, o anticoagulantes orales, tenemos los dicumarínicos, como la warfarina o acenocumarol, y los, digamos, bueno, en su tiempo eran los NACO, por decirlo así, los nuevos anticoagulantes orales, que tenemos el dabigatran, el rivaroxaban, apixaban. ¿Ya? Bueno, nuevos hace un par de años ya. Entonces sabemos que los fármacos dicumarínicos, que fármacos que ustedes lo van a escuchar, creo que siempre mencioné por ahí, warfarina, 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 así que bueno, ya tocó ver a la warfarina, es fármaco importante, que ustedes tienen que conocerlo, por ahí leerlo y todo eso, porque van a haber pacientes que llegan a la emergencia porque se intoxicaron con warfarina. ¿Ya? Entonces son fármacos anticoagulantes orales, se sintetizan a partir de la dicumarina o dicumarol, actúan como antagonista de la vitamina K. Antagonista de la vitamina K. ¿Ya? Por eso que en el tratamiento de una intoxicación de estos fármacos lo que se utiliza es vitamina K. ¿Ya? Vitamina K en ampollitas. Produce reducción de la síntesis hepática de los factores de coagulación, ¿ya? 2, 7, 9 y 10. ¿Ya? Y tenemos la warfarina acenocumarol. El pico plasmático recién del fármaco a partir de un día y medio hasta 3 días, ya, en el que ya se detecta a nivel plasmático, y la duración de efecto puede llegar de 2 hasta 5 días. Esto es bastante importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué esto se hace mención? Porque a veces los pacientes que, por decirlo, por cierta enfermedad deben estar anticoagulados. Ya, deben estar anticoagulados, por decirlo, un paciente con fibrilación auricular, que es lo que nosotros manejamos en nuestro medio. El paciente está con un anticoagulante. A nivel hospitalario, bueno, manejamos la heparina. Está con su dosis anticoagulante de heparina. Y nosotros queremos darle, ya el paciente ya está, digamos, estable, lo queremos mandar de la casa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, mandémoslo a la casa con warfarina. Este paciente que se va a mandar a la casa con warfarina debe estar anticoagulado. Y para comprobar esa anticoagulación por la warfarina, se miden valores en sangre como el INR o, sí, el INR es lo que es, o RIN también que se llama. Entonces, este índice internacional normalizado como tal, es lo que se pide. Entonces, los valores para que esté, digamos, como valor de anticoagulación, esté entre 2 a 3, normalmente esos valores son de 0,5, 0,1, bueno, bastante bajos. Entonces, tenemos que esperar hasta 3 días para ver si ya comienza a haber un efecto anticoagulante de la warfarina. Es decir, el paciente está tomando
está con heparina, y a la par tenemos que darle warfarina. Entonces, a partir del día 3 ya hacemos un control INR y vamos a ver cómo están los valores del mismo. Una vez que llegue a valores de anticoagulación, se suspende la heparina y sigue con warfarina de larga, para hasta ajustarle la dosis. Ya, porque no va a hacer efecto al primer día, ni apenas le den la medicación de la warfarina, ¿no? Entonces la duración hasta 5 días, así que tener en cuenta eso de ahí. Tiene una unión de las proteínas plasmáticas 99%, metabolismo por vía del citocromo, y está indicado en pacientes que puedan hacer coágulos, en pacientes que puedan formar trombos, ¿no? Como la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, pacientes con fibrilación auricular, pacientes que tengan válvulas mecánicas preferibles en niveles en prótesis valvulares mecánicas, se utiliza la warfarina. Fármaco que tiene bastante tiempo y todavía se sigue utilizando. Ya. El paciente lo único que tiene que controlarlo bien y tener un buen control laboratorio, porque hay que mantener estos niveles adecuados. ¿Ya? Son teratogénicos y bueno, hay que tener en cuenta la dieta. En todo caso, ¿por qué? Porque la warfarina, hay pacientes que se toman mucha dosis y saben llegar a la emergencia con sangrado. Uno le hace un examen de laboratorio, o por ahí se le pregunta, ¿está tomando fármaco? Es decir, estoy tomando warfarina y viene con sangrado importante. Hay que tratar ese sangrado con las medidas adecuadas y por ahí se puede utilizar vitamina K. Acuérdense que porque hay disminución de los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Entonces, para tratar de contrarrestar se da vitamina K. Y por lo general estos pacientes llegan con INR, llega de 10, de 8, o por ahí ni siquiera se detectan, ¿ya? Porque la sangre no coagula. ¿Ya? A veces los casos que saben llegar a veces a la emergencia. A veces el paciente sabe llegar más con equimosis, llamados moretones como tal, en brazos, en las piernas, etc. Por eso se golpean o algo. Entonces uno le hace un control laboratorio y están con el ring de 6, por decirlo así, más o menos. Entonces por ahí se baja la dosis, se suspende por un par de días, hasta que entre en rangos normales. Ojo con la dieta. ¿Por qué con la dieta? Porque, bueno, ya le pasó, ¿no? Farmacocinética, fármacos que, bueno, la warfarina siempre está vinculado con ciertos fármacos que pueden disminuir o aumentar su efecto como tal, como están acá. Entonces hay fármacos que potencian el efecto anticoagulante. ¿Por qué? Porque disminuyen por ahí su metabolismo. Entonces, al disminuir su metabolismo no se va a eliminar, entonces queda más tiempo a nivel en sangre, entonces hace mayor su efecto anticoagulante, ¿no? Miren la cantidad de fármacos, no vamos a ver todos, pero por ahí menciona micacina, ampicilina, bueno, algún tipo de fármaco, isoniazida, etc. Entonces, fármacos que potencian el efecto anticoagulante. Pero también hay fármacos que reducen el efecto anticoagulante, como los antipilécticos, diuréticos, como la espironolactona, que es de nuestro medio, ¿ya? Y menciona vitamina K, por lógico, vitamina K, ¿no? Ojo con esto porque hay un abanico importante de fármacos que pueden potenciar el efecto anticoagulante, por eso hay que ver qué estamos dando aparte de la warfarina, o por ahí el paciente venía, digamos, de manera controlada con su dosis de warfarina y por ahí tomó otra cosa y potenció el efecto anticoagulante y vino con el sangrado. Es una emergencia como tal, pues, ¿no? Mencionamos la dieta, ¿por qué? Porque hay alimentos que tienen alto contenido de vitamina K. Entonces, Recording stopped. ¿está Andrade? No, perdón, vamos con Verde Soto. ¿Está Verde Soto? O dejaron la computadora ahí y se fueron. No hay nadie. Aló. Aló. No hay nadie. Hola. Bueno, Hola, Andrade, doctor. ¿por qué no habla? Es que como nombró otra persona. Hola, doctor. ¿Y Verde Soto no está? Bueno, pensé que está. Bueno, entonces, sí. A ver, Andrade. Si el paciente está tomando warfarina, ¿verdad? Está tomando warfarina. ¿Ya?
está tomando warfarina el paciente y está consumiendo, o no le dices, que hay que tener cuidado con el asunto de los... A ver, vamos a te lo planteo así. El paciente tiene operado de válvula mecánica, y le mandan a tomar warfarina. Y el paciente no sabe y comienza a consumir productos ricos en vitamina K. ¿Qué pasa con el efecto en general de la warfarina? ¿O qué pasa con ese paciente? ¿Qué puede tener? Puede disminuir su efecto. ¿Y ahí qué le puede pasar a ese paciente? Mm, ¿Qué? No sé, trombosis, no sé. ¿Vale? Trombosis. Claro, formación de trombos. ¿Ya? Porque digamos como que óptimo el tratamiento, entonces va a formar trombos como tal. ¿Ya? Perfecto. Entonces por eso es que hay que tener cuidado con los alimentos ricos en vitamina K, ¿no? ¿Ya? Por ahí está mencionado, uno ve bastante coliflor, espinaca, por ahí por lo general dicen los alimentos verdes, ¿no? O sea, las hojas verdes, col, brócoli, nabo, etcétera, lechuga, etcétera. Entonces, todos esos ahí tienen alto contenido de vitamina K, entonces se quedaría, digamos, corto el efecto de la warfarina, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú mandas al paciente bien creído que está anticoagulado y por ahí no está anticoagulado, entonces si el paciente no está anticoagulado, va a formar trombos, ¿no? Tanto se puede trombosar, en este caso la prótesis valvular, los cisternas FA, formar trombo, etcétera, ¿no? Entonces por eso hay que tener en cuenta, y de hecho los pacientes que están tomando warfarina se les indica que ojo con los alimentos antes mencionados. ¿Ya? Perfecto, ya te anoto, me haces acuerdo después, porque no tengo la lista a mano. Bueno, otro grupo de fármacos. Déjame ver una cosa. Bueno, no sé. Para Toto no contestó. Y si supuestamente está ahí en la... Doctor, se me está yendo el internet. Bueno, tenemos las heparinas. Se utiliza para la prevención y el tratamiento de la trombosis. Bueno, igual la anticoagulación, heparina. A nivel hospitalario tienes la heparina para la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, angina estal, el paciente que está internado posterior a un infarto o se infartó, también utilizamos heparina. De hecho, está en el tratamiento del infarto, por ahí la mencionamos, le puse la tabla, en el infarto agudo miocardio, ¿no? No se absorben en el nivel gastrointestinal, por lo cual se utiliza de manera parenteral. Por eso es que las heparinas existen de manera parenteral, ¿ya? Se utiliza de manera subcutánea, ¿ya? O intravenosa, ¿ya? Los tipos, tenemos la heparina no fraccionada, ¿ya? Y la heparina de bajo peso molecular. Entonces la heparina no fraccionada, para que vean algunas cosas, se unen a la antitrombina 3, provocándole un cambio que aumenta la capacidad inhibitoria sobre factores de coagulación, 2A, 10A, 9A, 11 y 12, ¿no? Tienen cierto efecto hipolipemiante. La semivida se alarga en los pacientes cirróticos, enfermedad renal crónica, por lo cual hay que tener ojo con estos pacientes, porque si se alarga la semivida, entonces va a tener más efecto anticoagulante circundando en él, pues, ¿no? Entonces por ahí hay mayor riesgo de sangrado. Para fines terapéuticos, se puede utilizar este tipo de heparinas de manera intravenosa, ¿ya? Y cuando se lo utiliza de manera intravenosa, hay que tener ¿cómo se llama? Hay que ver también en qué tipo de paciente se lo utiliza, porque no... Por ahí hemos visto en el tratamiento del infarto, por ahí tiene cierta afinidad en pacientes con tromboembolismo pulmonar, con trombosis venosa profunda. Pero bueno, uno lo puede utilizar de manera subcutánea o intravenosa. Si lo utiliza de manera subcutánea, hay que tener, digamos, un cuidado como tal, y es la vigilancia del tiempo parcial de tromboplastina activada. O también lo van a ver en los exámenes laboratorios como el TTPA, ¿ya? Tiempo parcial de tromboplastina activada, que es una especie de vigilancia. O sea, el paciente, nosotros ponemos una infusión de heparina no fraccionada, la diluimos y la pasamos de manera endovenosa, ¿ya?
Y hay que mantener estos valores, o sea, de valor normal, 2 a 2.5 veces sobre el valor de referencia, ¿no? Entonces, uno hace esa vigilancia. Pero si lo utilizamos de manera subcutánea, no requiere control. O sea, lo ponemos nomás cada 8 horas, cada 12 horas, la dosis que le toca al paciente, según lo que se calcula por kilogramo de peso. Y bueno, pues ahí no hacemos vigilancia. Solamente hacemos la vigilancia del TTPA en uso intravenoso, porque se manda de manera en infusión para tratar de controlar algún tipo de trombo, coágulo o algo que tenga el paciente. Efectos adversos, por lógica, va a ser las hemorragias, ¿ya? Mientras más años es el paciente, mayor riesgo de sangrado, así mismo los pacientes renal crónicos y los cirróticos, ¿no? Porque va a estar la semivida alargada en estos pacientes. Bueno, este tipo de fármaco tiene su fármaco antagónico, digamos, como tal, o que su antídoto como tal, que es la protamina. Recording in progress. La protamina que se utiliza, ya una proporción de 1:1, es decir, 1 miligramo por 100 unidades de heparina, según lo que se haya pasado la dosis, ¿no? Para tratar de contrarrestar un sangrado. Si el paciente está consangrado por heparina, se utiliza protamina. Entonces, por ahí un antídoto a tener en cuenta. Así como por ahí mencionamos paracetamol, acetylcisteína, en este caso heparina, protamina. Ya para que lo tengan ahí anotadito en su biblioteca personal, como tal. Bueno, si se pasa de dosis de protamina, te puede producir hipotensión, broncoespasmo, agregación plaquetaria, hemorragia secundaria por consumo. Bueno, efectos adversos de la heparina, tener en cuenta, bueno, ya mencionamos sangrado. Otro efecto adverso va a ser la trombocitopenia, ¿ya? Entonces, pacientes van a comenzar a bajar las plaquetas. Me ha tocado ver pacientes, o sea, no es que sea frecuente, pero me ha tocado ver pacientes internados en área de cardiología, unidad coronaria, que están con heparina colocada y un par de días comienza a hacer ya una trombocitopenia, o sea, comienza a caer los niveles de plaquetas. Descenso del 50%, más o menos el quinto día, sí, más o menos sí, 5 a 7 días más o menos me ha tocado ver ese tipo de casos del uso de este tipo de fármaco, ¿no? Por ahí otros efectos adversos menores, osteoporosis, necrosis dérmica en el sitio de inyección, ¿no? Porque por ahí son fármacos que se utilizan de manera subcutánea, ¿no? Intravenosa. La heparina de bajo peso molecular, tenemos la enoxaparina, ¿ya? La alteparina, enoxaparina. Esto van a estimular la inhibición del factor 10A, se absorbe mejor por subcutánea, induce cambios discretos en el TTP-A, pero o sea, no es que se hace vigilancia de este tipo de datos, ¿no? Por lo cual, esto es una ventaja contra la heparina no fraccionada. Por ahí no hace vigilancia. Tiene mejor relación dosis-respuesta, por ahí el efecto anticoagulante es más predecible. Requiere una administración de 1 o 2 veces al día, sin necesidad de estar haciendo control de laboratorio en comparación de los otros. Produce menos efectos adversos, por ahí menos la trombocitopenia que el otro, ¿ya? Una semivida de 3 a 6 horas. Se lo utiliza de manera profiláctica, por ahí para evitar anticoagulación en pacientes que están internados largo tiempo. Y bueno, por su farmacocinética es de mayor seguridad. Por todos estos parámetros, si hacemos una comparativa entre uno y el otro, este es un poco más seguro, ¿no? Que se lo utiliza en la enoxaparina. Bueno, aquí tenemos el asunto, la trombina 3, la heparina de bajo peso molecular y la no fraccionada. Tenemos principales características de este tipo entre las heparinas. Y bueno, peso molecular, la de bajo peso molecular, la biodisponibilidad, la semivida como tal, 1 a 4 horas la diferencia, más prolongada en el fondaparinux. Y la trombocitopenia, como tener en cuenta, marcado del 5% con la heparina no fraccionada, a diferencia de la de bajo peso que no produce tanta trombocitopenia, ¿no? No así el efecto del antídoto es completo con la heparina no fraccionada, que a diferencia de la de bajo peso, que es parcial. La excreción renal de la enoxaparina. Entonces, esto con el asunto del fármaco anticoagulante, oral,
y los parenteral. Parenteral son las heparinas, y por acá tenemos warfarina, cenocumarol, tenemos los nuevos anticoagulantes, dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Y tenemos el otro grupo farmacológico, que son los fármacos fibrinolíticos, ¿ya? Entonces, laboratorios terapéuticos de la trombosis abarca lo siguiente, lo que acabamos de mencionar, por ahí contra los factores de riesgo, tratamiento del trombo, por ahí, y prevención con fármacos antiplaquetarios y anticoagulantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Los fármacos trombolíticos lo que hace es incrementar la formación de plasmina endógena. Por ahí, ¿te acuerdas que vemos plasmina que interviene con su dibujito como de tijeritas para tratar de cortar la fibrina o romper la fibrina? Entonces, por eso fue su efecto trombolítico o fibrinolítico. ¿Ya? La precocidad de su administración es clave para el buen resultado de reperfusión. Y bueno, el paciente está infartado, recién comenzó el dolor, 1 hora, 2 horas, te llega la emergencia, vemos que el electro tiene un supernivel ST, se está infartando en este momento, bueno, si no hay como hacer la angioplastía, que es lo ideal, hacemos trombolisis o fibrinolisis. Entonces, este paciente va a tener mejores resultados como tal, en comparación de otro paciente que por ahí tenga unas 12 horas o 16 horas de infarto. Entonces ya prácticamente ya el tejido está necrótico y no tiene sentido o no va a haber buen resultado de la reperfusión. Entonces mientras más pronto se dé el tratamiento va a ser mejor. Entre los fármacos por ahí que ustedes van a utilizar en algún momento, espero yo, o se van a escuchar, es la estreptoquinasa, ¿no? La estreptocinasa o estreptoquinasa, ¿ya? Producida por varias cepas del estreptococo, beta hemolítico, grupo C, peso 47 kilodalton. Bueno, por sí sola no tiene actividad fibrinolítica, ya que requiere unión con el plasminógeno para la transformación de plasmina. Se requiere de esto de acá. La dosis varía según la indicación clínica. La principal complicación, y por largo, por decirlo así, la principal complicación es el sangrado, ¿ya? Por lo cual hay que tener en cuenta la relación dosis-tiempo, es bastante importante. La más frecuente por ahí, hemorragias menores, sitio de punción, ¿ya? Más que todo cuando se utiliza un procedimiento invasivo. Y por ahí otras van a ser sangrado gastrointestinal, intracerebral, que son también considerados sangrados mortales como tal, ¿no? También puede haber reacciones alérgicas debido al origen bacteriano, por lo cual puede ser de grado variable. Puede ser desde un simple exantema, el paciente se comienza a ronchar, hasta un shock anafiláctico entre el 0.1 a 0.5%. De manera tardía puede producir vasculitis, arteritis o nefritis. Y bueno, un efecto importante es la hipotensión, porque induce un aumento de la bradycinina. Solamente para mencionarles, justo el día que tuve guardia sábado, el día sábado que tuve de guardia, llegó un infartado en la noche, infarto de cara inferior, con 2 horas y media, 3 horas desde que inició el cuadro clínico. Entonces pregunté ciertas cosas que ya leeré más adelante. No había ninguna contraindicación de darle estreptoquinasa, así que se comenzó la trombolisis. Entonces comenzó la trombolisis, se preparó la estreptoquinasa, se preparó una ampollita de 1.500.000 que viene en las unidades internacionales, que viene el fármaco, en 100 cc de la solución. Y eso se pasa, por ejemplo, bueno, en las guías se me hace media hora, uno por ahí con la práctica lo pasa en 40 minutos, tengo 1 hora. Porque este fármaco es de los que hay que tener respeto, sinceramente. Hay que tener respeto mientras lo estás pasando. ¿Por qué? Porque puede producir sangrado, puede producir, sí que da sangrado, pero ahí lo más frecuente que te produce son la hipotensión. El paciente está a presión de 130, 90 y de repente, pum, cae a 9,6 o cae a 8,6 o 6 o 7,4, por eso baja bastante, y por ahí lo que toca dar es mayor volumen, expandir un poco con volumen, le puede levantar las piernas y bueno, tratar de compensar esa hipotensión, ¿ya? Pero es lo más frecuente es eso. Entonces, como dato como tal, el paciente, creo que a la media hora, bueno, el paciente está con bastante dolor por el infarto, comenzó a aliviar el dolor, o sea, pasó el dolor, le ayudó bastante, pero comenzó a tener un pequeño cuadro de gingivorragia, ¿no? Por ahí comenzó a sangrar un poco por la boca y se tuvo que suspender el fármaco. Se suspendió el fármaco
y fue. Ya, entonces, por ahí es un motivo. A menos en lo personal, creo que de muchas trombolisis que he hecho, creo que solamente un paciente me ha hecho reacción alérgica, ¿ya? Y se comenzó a formar un exantema, pero bueno, se tuvo que suspender. O sea, es un mecanismo, es una manera o un dato importante para suspender el fármaco, ¿no? La hipotensión no, con la hipotensión suspendemos de manera momentánea, compensamos con volumen, mejoramos la presión y comenzamos a pasar el fármaco. Pero lo otro, ya sangrado, o lo otro, sí es motivo para suspender la trombolisis. Ya, entonces, ojo con eso, porque el fármaco que si por ahí le interesa cardiología, al momento quizás lo vayan a hacer, la trombolisis. Y bueno, se pueden dar. Eso que menciona de sangrado en sitios menores, hace referencia porque si ustedes, Recording in por progress. decirlo, el paciente lo trombolizaron y por ello ustedes quieren ponerle un catéter venoso central o quieren funcionarlo por algo, el paciente lo va a sangrar bastante, ¿no? Y por ahí son cosas que no se toman en cuenta en un comienzo, ¿no? Por eso que, al menos en mi caso, por ahí cuando se hace la trombolisis, lo que se hace es ponerle al paciente dos vías, una vía para pasar el trombolítico, en este caso la estreptoquinasa, y la otra vía para pasar solución salina. ¿Ya? Para no estarlo pinchando más. ¿Ya? Porque tengo por ahí pacientes semipotencia, tengo que pasarle volumen. Así que ojo con eso, ¿no? Lo más frecuente es la hipotensión. Y bueno, eso justo fue el día sábado, así que pasó. Bueno, ya mencionamos la estreptoquinasa, mecanismo de acción, trombolítico, activa el paso plasminógeno-plasmina, que hidroliza o destruye la red de fibrina. Se lo utiliza de manera intravenosa, ¿ya? La reperfusión. Reperfusión quiere decir que el fármaco, de lo que estaba en la oclusión, abrió la arteria, digamos, como tal, destruyó el coágulo que estaba formando ahí. Entonces, hubo reperfusión. El miocardio usualmente tiene lugar entre los 20 minutos a las 2 horas después del inicio. Por eso que a partir de los 20 minutos ya comienza a ver si hay respuesta o no según la utilización del fármaco. ¿Ya? Efectos adversos, por ahí puede haber náuseas, vómitos, hemorragias, les dije, lo más común es la hipotensión, las náuseas, el paciente comienza a darle náuseas, comienza a querer vomitar, y bueno, también las reacciones alérgicas. ¿Ya? Entonces, contraindicado, para el paciente, si el paciente está muy hipertenso, con presiones de 220, 240, no podemos dar. Paciente que tenga sospecha de aneurisma aórtico tampoco, porque imagínense dar un trombolítico, paciente con aneurisma complicado, y pacientes que tengan sangrado, episodios de sangrado digestivo o genitourinario. Entonces acá tenemos el asunto farmacológico, el plasminógeno, la plasmina, y acá tenemos la estreptoquinasa, ¿no? Como activador está plasminógeno-plasmina para que se dé su efecto como tal. Y esto es lo que vamos, porque hay que tener en cuenta que no a todos los pacientes que ya han infartado, pongamos la estreptoquinasa, sino que ver si que cumple, o por lo menos tener este checklist, decirlo así, y ver si que tiene o tiene contraindicaciones para el tratamiento frindolitis. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas como la hemorragia intracraneal previa, si el paciente ha tenido una sangrado intracraneal hace poco tiempo, no podemos darlo. Accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 6 meses tampoco. Daño del sistema nervioso, no se puede. Ya, entonces, traumatismo craneal, hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, disección aórtica, punciones por biopsia, punción lumbar que se han hecho en las últimas 24 horas, porque si el paciente se hizo una biopsia y se infartó, va a sangrar por la lesión del órgano que se hizo la biopsia, ¿no? Y las contraindicaciones relativas, de que te pone a pensar sí o no, pacientes que estén con accidentes isquémicos transitorios en los últimos 6 meses,
tratamiento anticoagulante oral, que ahí sí te la pone un poco difícil, será que sí, será que no. La gestación, la primera semana posparto. Hipertensión refractaria, es el paciente que está muy hipertenso, que no baja la presión. Enfermedad hepática avanzada, endocarditis, úlcera péptica activa, o paciente que posterior a una reanimación prolongada o traumática, ¿no? Entonces, por ahí prácticamente te pone a pensar si sí o no, y se ve el riesgo-beneficio, ¿no? Pero bueno, ya correlativa, mejor difícil jugársela, ¿no? Por el riesgo importante de sangrar. O sea, es un medicamento que hay que tenerle respeto como tal, ¿ya? Ahí están las contraindicaciones, así que esto sí, por ahí lo anotan, porque esto sí va como tal. Y por ahí tenemos la clasificación, por ahí los primeros que salieron las streptokinasas, fármaco de primera generación, de la década de los 80. Quinasa, tenemos la segunda generación, el TPA o activador tisular del plasminógeno, Alteplasa. Y por ahí tenemos la tercera generación, Reteplasa, Tenetplasa, y bueno, que son los más comunes. Pero bueno, por ahí nos quedaríamos con el TPA, el RTPA, Alteplasa y streptokinasa, ¿no? Más frecuente en nuestro medio, streptokinasa, y por ahí en ciertos lugares, Alteplasa. Aquí tenemos la dosis de estos fármacos. Se la menciono nomás la streptokinasa, que se pasa de manera diluida. Una ampollita viene con 1.500.000 de unidades internacionales de fármacos. Se lo diluye y se pasa en media hora a 1 hora. Por lo general lo sé pasar en 40 minutos a 1 hora y ahí lo voy calculando. Y tenemos Alteplasa, bolo intravenoso de 15 miligramos, y por ahí vemos las diferentes dosis de estos tipos de fármacos, ¿no? Estás hablando de la dosis de streptokinasas en el infarto, por si acaso, ¿ya? Porque la dosis en la tromboembolismo pulmonar varía y hay que estratificar cómo es el tromboembolismo y todo eso, ¿no? Se estratifica. Y bueno. Y bueno. Recording stopped. Y bueno, acabamos con el tema. Un tema bastante interesante. No son muchos fármacos, como se dieron cuenta. Así que vénganlo leyendo para la próxima, para poner un poquito de asunto y hacer por ahí algunas preguntas, ¿no? Fármacos comunes, ustedes, igual les digo, porque igual infarto es una causa de mortalidad, ustedes en todos lados van a escuchar una causa de infarto por todos lados. Y bueno, en el tratamiento del infarto han de haber escuchado aspirina, clopidogrel, por ahí que ya la escucharon. Ya vimos previamente estatina, por allá vimos nitroglicerina, por ahí morfina ya se vieron ustedes el semestre pasado. ¿Qué más? Bueno, ya vimos la heparina y la trombolítico. Así que si por ahí planteamos un caso de infarto agudo miocardio y le pregunto, por decirlo un ejemplo, le pregunto a Andrade que me diga, bueno, ¿cuál es el tratamiento del infarto? Y me diga el mecanismo de acción de cada fármaco que está incluido en el infarto, más o menos. Entonces ahí se supone que la compañera tiene que hablar de cada cosa, estatina, el mecanismo de acción, cuánto es la semivida de tal fármaco, efectos adversos de estos fármacos, la nitroglicerina, de la aspirina, de clopidogrel, de heparina no fraccionada, noxaparina, streptokinasa, o sea, hacer un conjunto de fármacos con sus mecanismos de acción, reacciones adversas, y nada más, ¿no? Por ahí, datos importantes de cada fármaco. Así que prácticamente el infarto, ya hemos dicho todo el tratamiento farmacológico, así que hasta del cirulismo, que alguna vez tocó mencionar, que son los que tienen el STEN, así que hasta eso ya hemos hablado. Así que, como le digo, o sea, lo importante es que algo quede en mente de ustedes. No me gusta que se aprendan las cosas de memoria, pero sí que quede algo. Ya, quede algo, así que vamos acumulando fármacos, así que para la próxima clase, que es el día jueves, continuamos con un tema bastante corto, que es de los fármacos, sí, los antianémicos, poquito, y venga leyendo todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que, porque ya prácticamente una vez que
se hagan los resúmenes, etcétera, ya tenemos que entrar a antibióticos, antifúngicos, antivirales, que eso también es bastante importante. Así que de a poco se va sumando. Ya. Entonces, vengan leyendo que fármacos hay bastante. ¿Ya? Y bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo. Son fármacos se utilizan. Y bueno, ¿no? Pienso que igual, ya viendo, o sea, lo que pasa es que la estreptoquinasa, un fármaco, como le dije, de respeto, ya una vez que lo utilicen o lo vean como es diferente como se ve el asunto, y peor que justo el día sábado tocó un paciente, hasta tuvo un sangrado ahí como tal, pero fue leve, nomás solamente un poquito de sangrado, entonces directamente suspendí nomás la trombolisis, así que, pero ya había mejorado el cuadro del paciente. Tenía media hora más o menos con el fármaco. ¿Ya? Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que igual, una cosa es hacerlo, otra cosa es ver ahí el paciente y todo eso. Así que ojo con eso, y bueno, tengan en cuenta el asunto de las contraindicaciones, porque eso es pregunta de ley, y bueno, no leeré más porque eso ya tienen que leerlo y estudiarlo. Bueno, algo más, si no, nos quedamos hasta aquí, y el día jueves continuamos con los fármacos para la anemia, que es poquito, creo que son de 10 a 100 diapositivas, así que no es mucho. Así que, Poquito. sí, poquito. Ya, así que vengan leyendo lo que hemos visto hasta el día de hoy y continuamos con los fármacos de la anemia. No, de verdad es poco, ¿no? Porque más que por ahí hay complejo B, hierro y para de contar, no es mucho. Así que, bueno, quedamos de ahí y el día jueves continuamos. Empezamos la lección del último de la lista para arriba, para que vengan preparados. Bueno, nada más, así que listo. Quedamos ahí entonces. Si no hay nada más, quedamos ahí. ¿Qué pasa, Suárez? No me equivoqué. Bueno, comenzamos contigo entonces para la lección. Entonces. O a la sala más Está de bien, manera verás. innecesaria. De hacer de manera innecesaria contigo y con Beresote, entonces. Bueno, no hay problema. Verás. Ya, perfecto. Listo. Bueno, entonces, hasta el día jueves. Pasen bien. Listo.